Bueno, bienvenidos a nuestro casi podcast. Gracias por nada. El primer podcast que hacemos después de ganar los India Catalina, que es un premio, pues es un premio normal. Realmente no estamos obsesionados con el premio. Se nota. Pero bueno, aquí estamos de nuevo en episodio 3. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Voy a poner esto por acá. Felipe Forero. La historia de Felipe es tremenda, o sea, porque no sé cómo escribirlo, o sea, escritor, guionista, storyteller, se dice así, ¿no? ¿Storyteller? Sí. Sí, storyteller. Sí, ¿cierto? Chief Officer en Storymotion, el CEO, Sí. que es Storyteller. Chief Storyteller de Storymotion, que está dentro de la agencia Vega Jaramillo, o son socios, ¿no? Sí, somos socios, es el área de storytelling y de narrativa estratégica Sí. de la agencia Vega y Jaramillo Comunicaciones aquí en Bogotá. Listo. Y aparte de eso, una amistad de ¿cuántos años? Muchos, yo creo que... 15 por ahí, no más porque lo cuadro con mi hija menor, por ahí unos 22, 23 años. 22, 23 años de amistad, entonces le confieso, preparando la entrevista para el podcast, casi podcast, decía, pero bueno, ¿por dónde empiezo con Pipe? Es que es mucha historia, es mucha historia de guiones, historia de vida, hemos pasado por tragedias, hemos estado sin trabajo juntos, nos han bloqueado al tiempo, mucha historia, aprendizajes de vida, aprendizajes de guión, de escritura, vamos y venimos, pucha, ¿ah? Sí, es verdad, hay mucha cosa, ¿no? Ha sido una historia muy interesante además, y sí, es que hemos pasado por todos lados, o sea, TV Cine, Fox Telecolombia, RCN, Univisión, Telemundo, Telefutura, han sido muchas historias y pues me alegra mucho estar con usted aquí. Y obviamente después del premio India Catalina, no lo ha mencionado, pero me parece que vale la pena como resaltarlo, ¿no? Yo quería, no sé si usted se dio cuenta, pero nos ganamos el India Catalina. ¿Me recuerda cuál fue la primera vez que hablamos usted y yo? No, ¿TV Cine tal vez? No recuerdo exactamente cuál fue la primera vez. Trabajamos, pues yo creo que fue TV Cine. Fue en TV Cine, pero sí recuerdo que usted me cayó increíblemente mal. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque y además fue muy difícil, porque pues usted es, digamos, es buleador, es chistoso y todo, pero uno como que no se lo esperaba en ese momento. Y dije, uy, yo llegué a mi casa, le dije a mi esposa, uy, me tocó trabajar con un man que se llama Guido, qué pesadilla, este man, no sé qué. Una ladilla, sí. Y realmente eso duró pues un tiempo, unas semanas y todo. ¿Y qué proyecto era? Creo que era Siguiendo el Rastro. Ya después ya me di cuenta cómo era la dinámica, que finalmente en comedia pasa eso. O sea, si uno no se entiende, al principio la comedia puede sonar como ofensiva. Sí. Y puede sonar como pesada. Entonces, hay momentos en que uno está en una reunión y le dice algo a alguien y esa persona dice, oiga, pero ¿qué le pasa a usted conmigo? Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando ya le entendí el ritmo y la dinámica de la comedia, pues ya nos empezamos a hacer amigos y obviamente ya pasaron todos estos años que usted dijo ahorita. Pero las primeras, ese primer encuentro es complicado y creo que le debe pasar mucho a los comediantes, o sea, o a las personas que hacen comedia. Cuando uno hace muchos chistes, probablemente corre el riesgo de que la otra persona diga, no, sí, si la otra persona no entra en modo, a mí yo creo que nos pasa mucho, marica, usted no tiene filtro. Sí, no. O sea, ahorita lo que me estaba contando, y ahora le pasa mucho, perdón con el micrófono, ahora le pasa mucho que uno cree que la gente va a entender los chistes y a veces la gente se queda, y uno es como, no, pues no, la idea no era ofenderlo ni nada de eso, era simplemente como decir algo para que, no sé, amenizar, porque a veces uno no está buscando ser, el alma de la fiesta y nada de eso, sino que es como el alma de uno. Sí, ahora hay que empezar a entender eso. Sí. Cuando uno entiende hasta dónde puede llegar, ahí ya logra que la gente se ría. Porque uno dice, pues madre, no me está ofendiendo, él es así. Entonces me pasa mucho en mi vida
que la gente dice es que uno no sabe cuándo creerle o no a usted. Pero si uno empieza a manejarlo bien, la gente ya sabe cuándo le cree y cuándo no. Que me pasaba con mis hijas, chiquitas. Entonces mis hijas siempre dicen, es que papá, al principio no sabíamos si reírnos o si asustarnos, porque tú estabas diciendo cosas complejas. Sí. Pero ya después ellas me entendieron y yo también las empecé a entender, porque uno cuando hace humor tiene que saber cómo es el público. Sí, O sea, yo sé que yo no puedo llegar a una audiencia e insultarla y creer que es chistoso, sino que tengo que insultarla, pero saber que me van a entender que es humor, que no es una ofensa ni nada. Entonces, creo que uno cruza mucho. Uno cruza los límites, ¿no? Muchas veces uno no... Sí, uno tiene que ser del público, pero muchas veces uno se deja llevar, que es lo que pasa en la escritura también, y uno muchas veces se deja llevar y va uno avanzando y luego uno, que eso fue para otro lado y el público quedó ahí. Sí, pasa eso, pero el tema es aprenderlo a manejar. Y creo que pues los comediantes lo hacen. Sí, sí, Lo sí, hacen, pero bueno, la anécdota de nuestra primera reunión funciona para eso. Sí. Porque al principio yo de pronto no lo entendía a usted. Y cuando ya lo entendí dije, ve, chévere. Y ya empezamos pues obviamente a desarrollar ¿Me una... entiende hoy en día o todavía a veces soy una ladilla? A veces no lo entiendo. Su esposa cree que yo soy una ladilla, o sea... Bueno, ella sí nunca la entendió. Me quiere, pero... otra cosa. Sí. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis porque es que este podcast lo está patrocinando, perdón, es un contenido no patrocinado de Famous Cruise. Y esto es muy especial haberlo comprado porque este whisky, que es un whisky muy bueno, es irlandés, ¿no? No sé si... Sí, creo que es irlandés. ¿Sí? Y es el... O sea, escocés, no sé. Scotland es Irlanda, ¿no? No, es Escocia. El huevón. Scotland, Scotland Yard. Scotland Yard. Es de los whiskies de 8 años jóvenes, de los mejores en el mundo. Sí, realmente sí. Y el precio es maravilloso. Sí. Cuando usted no lo metió, porque realmente lo conocí por usted, realmente era como si fuera o sea, era mejor que un Blue Label. Era mejor que un... Sí, cuando usted no lo vendió era así. Y por eso lo tomábamos, pero bueno. Pero era al mismo nivel del Black Label. Al mismo nivel del Black Label, pero con un precio mucho más barato. Sí. Compañero, tuve un recuerdo con usted pensando en este casi podcast. ¿Usted se acuerda, usted y yo yendo a RCN? Sí, me acuerdo. Sumando cuánto nos íbamos a ganar y cuánto nos iban a pagar, que si no me equivoco eran en esa época 500 pesos por libreto cada uno. Entonces uno sumaba, era algo así, eran como 10 al mes o 20 no de me media acuerdo, hora. No me acuerdo cuánto era. Pero íbamos, voy a comprar ese carro, sí. Voy a pasarme acá, voy a cambiar. ¿Sí se acuerda de eso? Me acuerdo perfectamente porque nos salió un proyecto que era Ama la Academia, proyecto con RCN, e íbamos a la primera reunión con RCN, con la directora de contenido en ese momento de RCN, y íbamos pues absolutamente felices. Vamos a cobrar esta vía y la otra, logramos entrar en un proyecto. Era como ganarse el baloto. De RCN, era como ganarse una India Catalina, sí. Como una India Catalina. Bueno, aprovecho para... y lo que dice Guido es verdad, o sea, íbamos en el carro y decíamos, yo quiero comprarme un carro como este, no, yo quiero comprar un carro como este, no sé qué, y fue todo ese viaje hasta RCN, que quedaba bien lejos, muy, muy inspirador y estábamos pues felices. Cuando llegamos, nos sentamos con esta persona en la oficina de RCN y fue la peor reunión de nuestra vida. La peor reunión de nuestra vida. Acabaron con nosotros, acabaron con nuestros libretos, acabaron con el proyecto. Con nuestros sueños de cambiar de carro y de apartamento. O sea, básicamente salimos de RCN diciendo, este proyecto no va a existir. Lo que es increíble de eso, y se lo he contado muchas veces a mis hijas, es que pasa mucho cuando uno está en esta carrera de escribir libretos y todo, pasa mucho eso. Uno se entusiasma muchísimo con un proyecto y en cualquier momento las cosas bajan y uno dice, no, se acabó el mundo. Pero no se acaba el mundo. De acuerdo. Finalmente el proyecto salió adelante, lo hicimos, pero ese viaje allá fue muy, muy interesante y siempre me acuerdo de eso, porque como llegamos tan con ese entusiasmo y con ese ímpetu y con esa fuerza y que nos bajaron la caña de una,
Pues no fue la primera vez que nos pasó, entonces, Yo siempre que tengo un recuerdo con usted de nuestros almuerzos que son maravillosos, de toda la vida, y siempre recuerdo que, o sea, yo nunca he salido sin reírme en un almuerzo a nosotros. Entonces yo tengo una percepción suya de una sensibilidad por el humor, no solo desde la amistad, sino desde sus proyectos y de sus historias. De la comedia. Para mí, pues, usted tiene un sentido del humor tremendo. ¿Qué tan fácil es hacer comedia? ¿O qué tan complicado? ¿Cuál será la pregunta? Porque es que la gente, a veces la reflexión es, es que ese huevón viene aquí, echa tres chistes y de las fiestas y borrachos esos. Y dice, pero ¿qué tan fácil es cuando uno se sienta a hacer un proyecto que uno quiere que la gente se ría? no sé, o sea, creo que a mí, por ejemplo, me sale muy natural la comedia con los amigos y con los familiares. Ujú. O sea, y entiendo, digamos, las dinámicas y entiendo los personajes y eso hace que yo pueda en una reunión familiar ser muy divertido o en una reunión con amigos ser muy divertido porque yo sé exactamente qué puedo contarle a usted, Ok. cómo puedo manejar las relaciones en ese grupo. Eso me sale a mí natural y siento yo que es más fácil para mí. Ujú. Pero cuando ya me dicen, y eso ya es otra cosa, Ok. hay que escribir una serie de comedia o tienes que escribir un capítulo de una novela que sea muy cómico, Sí. entonces ya la cosa cambia. Ok. La cosa cambia porque ya uno tiene, digamos, un reto diferente, ya es un tema en que uno dice, bueno, ¿cómo voy a manejar esto en términos de estructura? Los personajes los conozco también, como yo conozco a mis amigos, a mis Sí. familiares. ¿Cómo voy a hacer Sabe eso? quién hace el chiste y quién no. Sí, Quién mete su tono de sonrisa y quién no. y obviamente pues uno al principio a lo primero que llega es a los clichés, Sí. a los estereotipos, y uno dice, bueno, voy a lograr el humor de esta manera, pero uno tiene que primero entender las relaciones entre los personajes, quiénes son los personajes, y ahí sí empezar a ver de dónde surge el humor en esa escena o en esa serie o en esa secuencia. Entonces creo que sí es más difícil hacer reír cuando a uno le dicen, usted tiene que hacer reír, que Ok. cuando a uno le dicen, yo en una reunión puedo hacer reír a 20 personas Sí. una hora, pero cuando me dicen tiene que hacer reír a 20 personas durante una hora, escriba algo, ahí ya queda uno un poquito frenado. Entonces es un tema más bien como de cómo organiza uno ese espacio para el humor. Ahí me surge una pregunta que no estaba dentro del libreto, pero me surgen dos, que creo que más o menos me la acaba de responder, porque yo decía, uno, cuando uno está en como en este género, ¿uno nace con eso o eso se aprende? O sea, ¿uno puede aprender a hacer comedia? ¿O uno nace con esa chispita del chistosito y eso se le va dando, entonces, o termina uno de comediante, o simplemente es un man que luego es un ejecutivo en un banco o un gerente, pero es una chispa en una fiesta? ¿Eso es natural Esa o es una buena pregunta. puede uno aprender a hacer No comedia? sé si uno pueda responderla, pero es una buena pregunta. Yo me la he hecho también, o sea, porque yo tengo buen humor. Sí, exacto. Y entonces tengo que mirar para arriba. Y para arriba, ¿quién está? Mi mamá. ¿Tenía muy buen humor? Mi mamá tenía un buen humor, pero no era una persona chistosa. Ok. Mi mamá era una persona, porque ya murió, era una persona que tenía una visión muy crítica e incluso irónica y negativa frente a la vida. Ok. Entonces ella hacía unos comentarios que uno decía, wow, está diciendo algo real, pero a uno le daba risa. Claro. Todos sus hermanos son así, Ok. todos los Es como hermanos un de mi tema de mamá. familia. Sí, entonces yo creo que yo heredé esa beta cómica de la familia de mi mamá. Ok. Entonces siento que por ahí es. Pero ojo, uno no se puede quedar con la herencia. Claro. Entonces uno tiene que empezar a desarrollarla. Obviamente que uno la desarrolla mucho, mucho más en el colegio, por Sí. ejemplo. Y en el colegio también tuve amigos con extraordinario humor y después en la universidad. Entonces creo que, pero sí creo que eso, de pronto sí se nace con eso, pero hay que Hay una formarlo. chispita y hay que Y formarlo. hay que formarlo, hay que educarse, hay que entender cuáles son. Hay una cosa que es fundamental en el humor,
que es el timing. Sí. O sea, yo puedo querer ser divertido, pero si no tengo el timing, muero. Me acuerdo muy bien, un día fui a ver a una amiga en un stand-up comedy, eran dos, una amiga y otra amiga, y hacían un stand-up comedy las dos. Ajá. Entonces cuando terminamos, mi amiga, la que era más amiga mía, me dijo, ¿cómo me fue? Y la verdad era difícil responderle porque la otra Había sido había más. sido mucho mejor. Ok. ¿Por qué? Porque la otra Me tenía, acuerdo de esa anécdota. porque la otra tenía timing. Y entonces uno decía, esta hace el chiste en el momento justo, espera que la gente se ría, vuelve y dice una cosa, espera que la gente reaccione de alguna manera y ¡trum! Ahí lo manda. Eso es una cosa increíble en términos de humor. Y eso se puede hacer también escribiendo. Sí. O sea, escribiendo también hay que saber cuál es el timing de las escenas, cuál es el timing de lo que uno está haciendo, si sea un guión de un podcast o lo que sea. Sí, de acuerdo. El maestro Gaitán hablaba mucho del timing, ¿se acuerdan de eso? Es que el timing de la comedia, y él lo decía que lo tenía clarísimo. Él era un genio maestro, para eso, sí, era un maestro sabía en qué para momento meter. Pero ahorita que usted dice el tema de las marcas, Sí. siempre en nuestro equipo creativo nos preguntamos eso, porque hay una persona que dice, venga, metamos el humor a esto. Entonces uno dice, bueno, ¿cabe el humor en esta campaña? Claro. ¿Va a ser bien percibido en esta época de corrección política, de todas esas cosas, el humor o no? Es humor, exacto. O va a ser recibido como una sorpresa, porque también puede ser como que la gente, un banco, no estoy esperando humor de un banco, pero después sale Julián Arango con La Vivienda, El Lugar Equivocado, una campaña absolutamente exitosa, con timing absoluto. Entonces, sí, también uno siempre se pregunta, bueno, ¿en qué momento el humor es válido y en qué momento no me va a aportar muchas cosas? Sí. ¿La comedia es su género a nivel como creativo favorito o es el drama? Porque la pregunta era si recordaba qué fue lo primero que escribió o que trabajó en historias, ya fuera a nivel de escritura, guión o narrativo de storytelling, de comedia. Si recordaba qué fue lo primero que usted dijo, esto tiene que ver con lo que hablamos ahorita. O sea, a mí me da muy bien con el humor entre mis amigos, mis familiares, mis reuniones y todo. Y entonces uno dice, bueno, su género favorito es la comedia. Sí. Pero la verdad, es más fácil hacer llorar que hacer reír. Claro. Y entonces, de pronto uno dice, bueno, me voy por el lado del drama porque es más fácil. Entonces yo sé que yo puedo emocionar a una audiencia tanto de televisión como de corporativa. Es más fácil. Hacerla reír es más difícil porque, como dice Robert McKee, la comedia es un género puro. Y el género puro solo tiene una respuesta. O usted se ríe o no se ríe. De acuerdo. Y si no se ríe, es una desgracia. Sí, es una desgracia. Entonces, yo siempre he estado entre las dos. Sí. O sea, siempre he hecho comedia y siempre he hecho drama. Me siento más tranquilo con el drama, porque sé que es más fácil. Ok. Cuando ya me toca hacer comedia, es más difícil, pero cuando lo logro hacer, que lo he hecho, digamos, en proyectos como el último que hice, que fue Garzón Vive, era muy chévere. Lo primero que yo hice, casi que después de graduado, hubo una convocatoria, me acuerdo, para una telenovela. Yo nunca había hecho nada. Sí. Y tendría 22 años y salió en el periódico una convocatoria, un canal de televisión busca un guión de telenovela. Y ahí lo que me nació a mí fue mandarles no una hoja de vida, porque no había hecho nada, sino que les mandé un guión de esas personas que iban a evaluar esos proyectos, y lo hice de una manera cómica, absolutamente cómica. Ok. Y lo mandé. Y me llamaron. Entonces, los 3 finalistas fueron un súper guionista de la época, otro que era muy buen guionista, y yo. ¿Por qué? Porque cuando leyeron se totearon de la risa y dijeron, wow, debe escribir muy bien. No, pues mentiras. Al final terminó siendo una novela un fracaso absoluto, no mía, sino de una de las personas que quedó, que se llamaba Mambo, para Producciones GES. Sí, claro, recuerdo. Era un fracaso, duró un mes, pero pues sí, era un musical. Sí. Pero lo que digo es, ahí la comedia, creo que la comedia es un género
tan complejo que cuando uno lo hace bien, el éxito llega más rápido. O sea, es más fácil tener éxito con la comedia que con el drama, Sí. pero es más fácil hacer llorar que reír. La gente no hace comedia. O sea, la gente llega, y es raro, uno llega con comedias y, ¡ay, una comedia! Y dice, pues pucha, pero debería haber, eso debe estar permeado por la comedia, pero me ha pasado, por ejemplo, con canales que uno llega y, no, le apostamos este año a comedia, nos fue como un culo, entonces ahora volvemos a lo mismo, al mafioso, al capo, yo no sé qué, y uno dice, pero pues ¿a qué le apostaste entonces? Porque es que la comedia es un género que, pues, que permea todas las sensibilidades humanas, entonces, sí, es un género complejo. Yo tengo una opinión frente a eso. Eh, la comedia es un género puro Sí, y nosotros en Latinoamérica, bueno, en Colombia, vamos a hablar de Colombia, no de Latinoamérica. En Colombia, la comedia nunca ha sido un género puro. de O acuerdo. sea, Sí. nunca hemos tenido sitcoms, por ejemplo, Sí. buenas. Ujú. La comedia, Bueno, que es un género muy, más que género, no sé si sea un formato muy gringo, ¿no? claro, pero es una obra que está diseñada para reír. Sí. Aquí en Colombia, lo que empezó a suceder es que las telenovelas empezaron a volverse comedias. Comedia, sí. Entonces, en Colombia, por lo menos, la comedia se filtró en el melodrama. Ujú. Entonces tenemos Betty la Fea, Sí. tenemos Pedro el Escamoso, tenemos San Tropel, tenemos una cantidad de obras que realmente son melodramáticas porque hay una historia de amor, pero en el fondo son puras comedias. Hay capítulos de Betty la Fea que son comedia, Claro. comedia muy bien hecha. Entonces, Esa época, eso por un lado. sí. Y por otro lado, yo siento que hoy en día, y por eso de pronto en las ferias no se ven comedias puras, Sí. yo siento que ahorita hay como una mezcla de géneros muy fuerte. En una época le decían a uno, Sí. usted no puede mezclar comedia con drama, no puedes mezclar comedia Sí, con el género terror, puro, ni punto. nada. Sí, exacto, es un género puro. Ahora uno ve las comedias que triunfan o las películas que triunfan, tienen una mezcla de géneros muy brava. Sí. Usted ve Parásitos. Parásitos arranca como una comedia, pasa por el melodrama, sigue con el terror y termina en el gore. O sea, es una cosa increíble. Y así hay muchas cosas. Hay una comedia ahorita, no ahorita, hace unos años en Netflix que se llama Afterlife, Sí. de Ricky Gervais. Sí. Y Maravillosa. Ricky, sí, maravillosa, pero eso no es una comedia. Él mismo hace chistes en que dice, ¿cómo va a ser una Súper comedia triste, sí. la historia de un tipo que se le murió la esposa de cáncer y que se quiere suicidar? Y uno ve capítulos de Afterlife y son un drama absoluto. Sí, es una dramedy, tiene más drama que comedia. Exacto. Entonces yo creo que hay como una mezcla que es lo que se está imponiendo. Si uno llega con una comedia pura, tiene que ser Seinfeld o tiene que ser Larry David o alguna cosa así. Pero ahorita lo que se está imponiendo es eso. Y además yo creo que la comedia tiene ¿qué será eso? Como niveles. Porque, por ejemplo, Afterlife eh, no tiene la comedia tan alta, tiene más drama que comedia. Y la comedia no es que uno se ría como si fuera un chiste como Seinfeld o como Friends, pero uno es como un conflicto esperanzador, como que uno dice, oh, este man está loco, qué bueno que le vaya bien en la vida, que se vuelva a enamorar, como que te produce esperanza, pero eso está dentro del género del drama y la comedia. Sí. Se hace parte del género como tal. Es muy complejo. Pero lo que decíamos, yo siento que la comedia permea los géneros y todas las emociones humanas. No me acuerdo quién decía esto, pero es una frase muy famosa. Decía que la comedia es una escena en primer plano. Sí. No, perdón, al revés. La tragedia es una escena en primer plano y la comedia es esa misma escena, pero en plano general. Okay. O sea, como que uno se abre y se distancia de eso. Okay. Y yo creo que eso pasa mucho ahora. Y ahora tengo otra teoría, que no sé si funciona o no, que es el efecto TikTok. Sí. El efecto TikTok es que la gente
ya ve una película y no quiere ver 1 hora y media de comedia, ni quiere ver 1 hora y media de tragedia, sino que quiere ver, sí, una escena de aquí, otra escena acá, otra escena acá, pero pues eso no sé si es una teoría, no tengo ni idea si funciona Bueno, o le voy a no. contar algo, mire. Yo escribí Dejémonos de Vargas, la adaptación, el spin-off realmente. Y por varios motivos, que no los va a nombrar, pero por varios motivos, digamos que no nos fue bien en Colombia. Teníamos la posibilidad de ir a plataformas y hay unos problemas ahí que no se pudo, pero resulta que Dejémonos de Vargas fue un hit en TikTok. No, ok. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Pasan el capítulo de 50 minutos? No, pasan 5 minutos y luego otros 5 y luego otros 5 y cogen y dividen los personajes. Mariana, la esposa, Ramoncito, y tenían, pero era un hit y en la plataforma digital del canal que la emitió, que uno dice, si hubiera sido una serie para eso, nos habrían hecho una temporada. Me dice, Es que ahí hay una cosa que es muy compleja, no es muy compleja, es la realidad. De pronto es compleja para la gente de nuestra edad, y es, ya las narrativas son muy diferentes. de O sea, acuerdo. ya la narrativa no es solo te van a ver 1 hora diaria en televisión o 1 hora en plataforma. Mi esposa, por ejemplo, vio una telenovela de RCN Sí, en TikTok. Nunca la vio en RCN. Y además la veía de formas absolutamente absurdas, porque hoy me vi una escena de un capítulo, el otro una de hace 10 días, con uno, la nueva, con uno no sé qué, pero aún así entendía. Entonces es realmente otra forma de consumir la información, sí, pero también uno tendría que tener eso en cuenta a la hora de escribir. sí, de acuerdo. Pasa mucho, en Colombia pasa mucho, hay muchas series que pasan en televisión y Sí, son un fracaso, sí, eso pasa. y las ponen en Netflix y Y son un son, éxito sí, a nivel el efecto mundial, Netflix, como ¿sí? siempre, sí, Pero no es solo Netflix, es porque las realmente plataformas, ¿eh? la gente hace lo que quiere, en el momento que Sí, quiere lo ve. lo Entonces, ve cuando quiere, lo disfruta cuando quiere. Es que los grandes éxitos, La Casa de Papel fue un fracaso en España un fracaso, sí. y Duró Netflix, 2 temporadas sí. y después ya lo montaron. Breaking Bad fue de los primeros éxitos de Netflix Estados Unidos cuando todavía no pensábamos en Colombia y Latinoamérica en Netflix. 2 temporadas, AMC la iban a quitar, nadie la veía y estos manes, o sea, la reventaron y nos mostraron como esa historia tan maravillosa. ¿Cómo se escribe una historia de comedia? O sea, si usted se sienta a hacer un libro de comedia o un guión de comedia, o sea, hay una manera de decir cómo se escribe, o sea, hay una manera de aterrizar la teoría de Maquis cuando habla del género o de Linda Seger o de lo que hemos aprendido de Gaitán, hay una manera o esto simplemente es esporádico. No, no, sí, hay estructuras, hay formas de asumir las historias de humor. Lo que uno se plantea normalmente, y también lo dicen pues los expertos en el género, es que siempre hay que escribir personajes Sí. que no saben que están en un entorno cómico. Ujú. O sea, los personajes de comedia sienten lo que les pasa como un drama. Sí. Entonces, George, el de Seinfeld, Eso no es sabe drama. lo que le pasa, él vive eso como un drama, Claro, pero para uno claro. desde afuera es Es una una comedia. comedia total. ¿Cómo más se aborda una comedia? O sea, eso es un tema muy complejo, o sea, yo no podría dar ni siquiera un tip de esos. O sea, yo creo que eso es un tema más de feeling, como decía, de timing, de bueno, ¿qué historia voy a contar? Entonces puedo contar una historia. Yo tengo un proyecto, pues que nunca lo he vendido, pero es un proyecto en donde se llama Versiones Encontradas. Sí. Y Versiones Encontradas es, yo cuento la misma historia en 3 géneros. Ok. Entonces la cuento en comedia, la cuento en drama, la cuento en comedia romántica, y en cada capítulo va cambiando la forma en que yo cuente la historia de ese capítulo. Interesante. Y ahí uno entiende un poquito cómo funcionan las cosas, porque digamos en ese piloto que yo hice, es una historia en un colegio que pasa no sé qué, y uno
uno ve que la historia es la misma, porque la historia es la misma, pero las reacciones de los personajes, las sorpresas que uno le destina al público son diferentes. Y creo, y hay una película además de Woody Allen Sí, que se llama Melinda y Melinda, creo. sí, sí, sí. Melinda y Melinda. No funciona tan bien, o sea, la idea era mucho mejor de lo que terminó resultando, porque la premisa de la película es, vamos a contar esta historia desde la tragedia y esta desde la comedia. Al final terminan las dos en manos de Woody Allen siendo comedia, pero creo que sí uno puede contar una historia en cualquier género. ¿Qué historia de comedia no contaría? O de dramedy, o sea, o del género del entretenimiento, o... No, yo creo que ninguna. Ok. O sea, yo creo que uno siempre puede contar todo en comedia. De hecho, esa es la discusión ahorita de los comediantes. Sí. Ricky Gervais lo tiene, hay otro, Todos están en Louis eso. Clark también lo tiene. Y es, ¿por qué no me puedo reír yo de cualquier cosa? Ujú. O sea, ¿qué no contaría yo? Pero ya es un tema porque ya Salman Rushdie lo vivió y Charlie Hebdo lo vivió. Pues yo no me burlaría pues de Mahoma Ok, y ese tipo de cosas porque yo sé que eso puede tener unas consecuencias terribles para complicado. uno. De acuerdo. Pero creo que uno podría reírse de cualquier cosa Sí, de acuerdo. y incluso si es compleja. O sea, vuelvo a mencionar a Ricky Gervais y él cuenta un chiste en su, yo no sé si es el último show o no, de pedofilia. Y entonces Ok. uno dice, wow, este man, ¿por qué cuenta eso? Y la gente se totea de la risa y el hombre dice, perdón, ¿se están riendo ustedes? Yo no. No, yo no. No, tremendo. Entonces, y además un chiste No, se los caga, se pesadísimo. caga la gente. Sí, pero pesadísimo, pesadísimo. Entonces yo creo que uno debería poderse reír de cualquier cosa. Aquí voy a confesar una cosa que seguramente no les va a gustar a algunas personas que están viendo, pero cuando mi papá se murió, eh, lo enterramos, estábamos en la funeraria y algunos amigos estaban ahí y entonces me dijeron, venga, no lo podemos acompañar al cementerio, que íbamos a la cremación de mi papá, porque voy para un asado. Y entonces yo le dije, yo también. Y Entonces, usted, eso es típico usted. todo el mundo se rió. Y después Adriana, mi esposa, me dice, ¿usted por qué dije eso? Entonces le dije, porque no podía perder Claro, el timing. ese timing para eso. Pues yo amo a mi papá Sí, y no claro. quería, pero pues es eso. Y la gente se rió de verdad de una manera como rara. Entonces es eso, o sea, uno se puede reír de cualquier cosa. No significa que a uno no le importe. Claro, de acuerdo. Significa que uno puede hacer de eso algo risible y algo que uno reflexiona y ya. Usted ganó un premio a nivel latinoamericano impresionante. ¿El de Televisa o TV Azteca? TV Azteca. TV Azteca. Pucha, cuéntanos de eso. Eso fue tremendo. O sea, y fue una época donde estaba, o sea, era una etapa acá en Colombia de melodrama, más que comedias, las historias de amor. Pero esto era un concurso latinoamericano muy importante que incluso no entiendo por qué no se volvió a hacer. Ese premio tiene muchas aristas. Sí. Uno es, sí estábamos muy mal. Estábamos muy mal, yo creo que habíamos terminado de hacer Ama la Academia, Sí. que No. realmente al final eso pues no funcionó. Y entonces yo estaba buscando trabajo, estaba buscando proyectos, estaba buscando cosas. Y mi esposa me dijo, vea, ya lleva 2 o 3 meses sin conseguir nada, necesito que haga algo. Entonces yo ya me puse a vender seguros, que era un fracaso porque yo no vendo nada. Y un día estaba Julio Sánchez en la W y creo que fue Casas, Alberto Casas, Ajá. el que dijo, vea, oiga, TV Azteca está lanzando un concurso de guión de telenovela con valores. Okay. Porque es que no quieren hacer más melodramas, no quieren hacer más cosas, quieren hacer una telenovela que tenga valores. Sí. Yo dije, esto es lo mío. Claro.
Ese día yo dije, me lo voy a ganar. El premio eran $100,000. Hijo de puta. Y entonces dije, bueno, listo. Y arranqué a escribir esa vaina. Eso fue tremendo porque es que cuando a usted lo obligan a Sí, escribir porque le van a pagar, claro. usted escribe. Sí, de acuerdo. Pero como decía Héctor Forero, otro libretista Sí. muy conocido, Maestro también. maestro, Sí. por supuesto, de Maravilloso, México, sí. él decía, uno no escribe sino con el revólver en la cabeza. Sí. Entonces, bueno, finalmente, o sea, había que entregar 10 capítulos de hora. Sí. O sea, eran 500 páginas más todo el desarrollo de sinopsis, escaleta, macroescaleta, no sé qué. Y entonces, a mí me faltaban como 3 o 4 días y tenía como 3 libretos. Entonces me tocó hacer en cuatro días los libretos otros. Lo hice. Lo mandé, se me olvidó el tema. Cuando ya como 3 o 4 meses después, yo no tenía trabajo todavía. Sí. Y mi esposa estaba trabajando en una cosa del distrito. Sí. Y entonces me salí, yo no me acuerdo para dónde iba, salí. Y ella entró. Y nos encontramos en el ascensor. Y ella me abrazó y se puso a llorar. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Dijo, se terminó el contrato de ella. Uf, entonces quedamos en la inmunda. Creo que ya debíamos hasta unas cuotas ahí del apartamento. Y entonces, pues obviamente yo no me fui, me devolví con ella. Cuando estaba abriendo, yo oía el teléfono sonar, teléfono fijo. Y entonces sonaba y pues bueno, fui a contestarlo. Y era de México. Y me decían, usted se ganó el premio de guión de telenovela con valores. Y yo, no puede ser, $100,000. Increíble, no sé qué, casi me desmayo. Y entonces me dice, no, pero no son $100,000. El premio fue declarado desierto. ¿Qué? Y se lo vamos a dar a 3 personas. Ah, ok. Una de esas colombiana, otro mexicano y usted. Y cada uno va a recibir $10,000. Ah, $10,000. Pues que para mí era una locura también. Y entonces, bueno, listo, puede viajar a México, sí, listo. Entonces me fui, viajé a México, recibimos el premio. Ese premio nació un poquito muerto porque es que cuando usted la primera versión de un premio lo declara desierto, no tiene sentido. Sí. A mí TV Azteca me dijo, quiero comprar su historia, pero la cambia. Nos gusta su historia, pero la cambia. Pero la cambia es que, ¿qué le querían cambiar? Pues era una historia de unos hinchas de fútbol, de un equipo frustrado. Había unos directivos de fútbol que eran muy corruptos, que querían manipular a toda la hinchada con fines electorales. Una cosa bien compleja, pero chévere. Era una historia muy bonita. Pero tenía melodrama en la mitad. Claro, sí, tenía una historia de amor. Y entonces me dijeron, mire, la hacemos, pero si los directivos del club no son corruptos. Ajá. Entonces les dije, pues si no son corruptos no hay historia porque no hay antagonista. Ok. Y se pierde absolutamente todo. Entonces digo, es que TV Azteca acaba de comprar un equipo de fútbol, Y son, que era el Morelia. y son corruptos. No sé si son corruptos, pero digo, Pero no van a hablar de un Claro. mal de un equipo de fútbol. Entonces les dije, bueno, pues muchas gracias, pero no. Cuando volví a Colombia, el premio sí me sirvió para que me llamaran de Caracol y después de Fox Telecolombia, que ahí también nos volvimos a encontrar usted y yo, haciendo Por Amor y después La Dama de Troya. Usted ha pasado por todos los oficios, creería yo, del escritor. O sea, periodista, Sí. periodista raso, o sea, Sí. usted es periodista igual que yo, guionista, escritor ahora, storyteller, ¿sí? ¿Se dice así? Sí. Storyteller. Y trabajé, por ejemplo, en empresas grandes como Ecopetrol, y ahí hacía crónicas para los medios internos de Ecopetrol. Pero eso es como de parte de la Pero con la es publicidad, storyteller. storyteller, Es exacto. ¿Hay alguna que le guste más? ¿De todas esas? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y se la va a conectar con la siguiente. Hay una que le guste más. Y si tuviera que quedarse con una de esas, por X razón, ¿se quedaría con alguna? Como Sí. dijera, me quedo con esta, por X motivo. Bueno, está bien. Me gusta la pregunta, ¿por qué? Porque realmente lo que me gusta a mí es contar historias. Me encanta eso, sí, eso soy yo. Y uno cuando cuenta historias las puede contar en cualquier medio. Uh-huh. O sea, yo puedo contar una historia en una serie de televisión, Sí. la puedo contar en una telenovela, Sí. la puedo contar en una campaña
como hemos hecho con algunos de los clientes de Vega y Jaramillo, eh, chévere, y la puedo contar en libros, porque pues yo ahora escribo libros. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué es lo que prefiere usted? Yo prefiero contar historias. Okay. Cuando a mí me ponen a hacer una campaña en la agencia que implica no contar historias, sino como hacer publicidad o hacer marketing, eso no me anima mucho. Cuando a mí me ponían a hacer series en donde yo sentía que estaba haciendo era como los deseos del dueño de la productora, Sí. eso tampoco me animaba mucho. Pero cuando yo me encuentro algo que me entusiasma, que me inspira y que yo digo, yo quiero hacer una historia con esto, no me importa el género, no me importa el medio. O sea, yo puedo contar una historia maravillosa como la hemos contado con la Cancillería de Colombia, con OIM, cuando hicimos la trata de personas. Un proyecto que hicimos con usted, con la vecina Films, para la Unión Europea de Género, que se llamó ENDEMA, la Escuela Nacional Tremendo, sí. de Desaprendizaje de Machismo. Es una historia Caso muy linda. de éxito, sí. Pero también entonces digo, me hace falta contar historias escritas, entonces escribo un libro, y escribí un libro que se llama La muerte es otro cuento. Entonces, lo que me gusta a mí es contar historias que realmente emocionen a las personas y que transformen su forma de ver la vida. Cuando uno logra despertar una emoción en alguien que está leyendo, viendo o consumiendo una historia y se transforma, eso es absolutamente valioso y eso no lo da nada. Lo utilizan mucho en publicidad, pero yo lo he sentido que es el poder del wow. Cuando uno cuenta una historia, y tengo armadas varias historias, digamos, no armadas, sino que me han pasado de verdad, que yo las cuento en una reunión y puede haber 20 personas y al final todas dicen, wow, yo sé que nunca se les va a olvidar, que probablemente les vaya a cambiar su forma de actuar en algún aspecto de su vida. Eso para mí es el valor supremo del storytelling. Y es que realmente sí es transformar la vida de personas. Y yo siento que cuando uno hace televisión, pues cuando uno hace televisión escribe, o sea, 50 páginas por capítulo, 100 capítulos, 5.000 páginas. Sí. Uno escribe una telenovela de 5.000 páginas, cuando hace series de Netflix, pues escribe 2.000 páginas. Sí, por supuesto que no todas tienen que ser geniales, pero si una sola escena, o 3 escenas, o 4 escenas de esa novela fueron memorables y le transformaron la vida a alguien, yo me siento feliz. Es imposible no entrar en este casi podcast con este libro. Este señor que está aquí al lado de nosotros, ¿ha escrito ya 2 libros? No, solo ¿Más? este, sí. No, y Bacanal. Bacanal está ahí metido. Sí, pero este es el segundo libro. Sí. O sea, Bacanal, que fue premio internacional en España. Sí. Por favor, recuérdenos. Fue el premio de la Fundación Max Au. ¿En Barcelona España. O Madrid? No, es en un pueblo que se llama, que queda cerca de Valencia. Pero es la Fundación. No. Casi. Pero es la Fundación Max Au, pues fue un premio grande. Importante, sí. Fueron 600 obras, sí. 600 cuentos que mandaron y bueno, tuve la suerte de ganármelo porque es una suerte. Claro, no, una suerte no, es el talento. Ya hablamos de Bacanal, que está conectado con lo que estamos hablando de La Dama de Troya. Sí, está conectado. Y el último libro, La muerte es otro cuento, que este podcast o este capítulo, episodio se llama La comedia es otro cuento realmente. Y quiero hablar con Pipe de esto, no más allá un poquito de la comedia, pero al final las tragedias son parte de nuestras risas. Si no nos reímos de lo que nos pasa, estamos fregados. Compadre, este libro, wow, o sea, es que hacer un libro es un tema, o sea, son palabras mayores. ¿Qué tan difícil es sentarse a decir, bueno,
vas a escribir un libro, esta es la temática, estas son las historias, o eso van haciendo en el camino? ¿Cómo es ese proceso? Ese libro, cuando lo último que yo hice para televisión fue Garzón Vive, Sí, que fue la obra de Jaime Garzón. en el canal RCN, Sí. en Telemundo, en Latinoamérica. Y fue Muy premiada también. Sí, sí, muy premiada, nos ganamos como 10 Sí. premios India Catalina. No sé si hemos hablado del India Catalina sí. Se ganaron 10 India Catalina, o sea, aquí tenemos uno, Aquí son dos, solo hay uno, pero se pero ganaron bueno, 10 de estos. no traje los 10 míos, pero bueno, otro día los traigo. Y entonces ya ahí me dediqué, digamos que yo ya dije, ya no quiero trabajar más en televisión, ya estaba muy vinculado con la agencia Vega y Jaramillo, entonces dije, bueno, yo sigo trabajando con ellos, pero me hacía falta las historias. Okay. O sea, porque yo hacía pues cosas como hemos dicho ahorita, con los clientes y todo, pero me hacía falta contar historias. Y yo sabía pues, que no podía hacer guiones porque no los iba a vender, no me interesaba, no tenía tiempo para hacerlo. Entonces me senté a escribir cuentos. ¿Cuentos de dónde? De notas que yo había hecho para series de televisión. Okay. Entonces, uno de esos cuentos, que se llama Estadio, es en la historia que no vendí en TV Azteca. Pero que se ganó el premio. Que me gané el premio, pero Okay. que no la vendí. Ese es Estadio, pues puesto de una manera muy sintética. Sí. Y hay muchas otras historias que yo tenía como capítulos de series o como novelas o como no sé qué, que yo cogí y dije, bueno, vamos a hacer eso. ¿A qué hora lo escribía? Como dice Guido, a las 4:30 de la mañana yo me levantaba, escribía 1 hora y media y así fui sacando cada uno de los cuentos. Okay. Pero eso era un ejercicio para mí, de pronto para mis hijas, de pronto para mi esposa, lo imprimo y se los entrego y se acabó. Un amigo me llamó un día y me dijo, venga, hay un concurso de no sé dónde, ¿por qué no manda uno de sus cuentos? Que él sabía que yo lo había escrito. Y mandé uno, no mandé el que yo más creía. No mandé, porque yo creo en uno que se llama El muro que fue a abrir y Estadio, pero eran muy largos. Okay. Entonces solo me cabía Bacanal. Okay. Y lo mandé por correo y me olvidé de ese tema, nunca le paré bolas. Como a los 6 meses me llamaron de España. Se ganó el premio Max Out. No puede ser. Y me pasaron al jurado. Fue un momento muy, muy emocionante. Y entonces me lo gané. Cuando yo me gano un premio, yo digo, venga. Y me lo gano con un jurado tremendo de España, porque eran 3 escritores, o sea, 2 escritoras muy famosas y un editor muy bueno. Yo dije, venga, aquí hay algo. Claro. O sea, esto no son pendejadas. Entonces me senté con un editor, me senté con un corrector, con una ilustradora. Dijimos, hagamos el libro. Y sacamos el libro que lo hizo Vega Jaramillo Editorial. Sí. Y fue muy chévere porque realmente era como, bueno, tenemos unas historias para contar. La respuesta ha sido increíble. Ha sido increíble. Ahora, usted dice, ese nombre, la muerte es otro cuento, todas las historias son sobre muerte, pero a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, empezando por el jurado del concurso, que decía, el humor de Bacanal, y en todos lados me dice, me reí mucho con sus cuentos, y yo digo, miércoles, lo que hablábamos ahorita, del drama y la comedia, si yo no los escribí para que se rieran, y la gente se ríe con los cuentos. Ahí viene una pregunta y es, ¿hay una razón para que el tema, o qué será, como la generalidad, sea como la muerte? Pues hay una razón, sí, por supuesto que hay una razón, y es que primero cuando uno escribe para televisión, casi siempre hay una muerte. Sí. Entonces como había varias historias de eso, había muertes. Pero además, cuando los estaba escribiendo, pasó la pandemia. Okay. Y la pandemia me pegó muy duro a mí y a mi familia porque uno de mis hermanos murió de COVID y otro de mis hermanos que estaba enfermo murió también en esa época de COVID. Y además... Gabo, lo recuerdo. Sí, claro. Después de que me gané el premio, o sea, yo me gané el premio un miércoles y me llamaron de España, el de España.
Me llamaron de España, me gané el premio, ya habían muerto mis 2 hermanos, había sido muy duro para nuestra familia. Me llamaron de España y mi mamá estaba viva. Le conté, el jueves fue un día lindísimo, hablamos con ella, fue muy chévere porque ella tenía la memoria un poquito perdida, pero ese día estaba perfecta. Y el viernes me fui a celebrar con unos amigos el premio. Cuando estábamos en el bar celebrando, me llamaron y me dijeron, su mamá se murió. No. Y mi mamá se murió el viernes. Entonces, eso también me animó al nombre. O sea, la muerte es otro cuento. En el caso de mis hermanos, la muerte fue un cuento durísimo. En el caso de mi mamá no, porque mi mamá ya tenía 96 años, porque estaba cansada, porque se quería morir, porque se murió en un día lindísimo, porque estaba brillante, espléndida, feliz ese día. Entonces la muerte siempre es otro cuento. Por eso es el nombre de eso. Y los cuentos lo que buscan es eso. O sea, diferentes formas de morirse y diferentes formas de percibir la muerte. O sea, esto no es como un podcast, esto es como un documental Sí, es como una maratón. como una maratón de podcast. No tan larga, Josita. Pero bueno, está muy interesante, muy... Los que han llegado hasta acá se les agradece mucho. Que creo que somos usted y yo. Sí, sí, y nuestros familiares más cercanos.